Durante el año 1978 poco se podía hacer frente a los Lotus 79 Wing Car, pero el diseñador de Brabham, el sudafricano Gordon Murray, tenía preparada una sorpresa que al final terminó siendo un recurso desesperado para mitigar tal dominio de los monoplazas negro y dorado, tratándose del modelo BT46B. Tan rápido como demostró ser este engendro, también fue rápida la reacción y se lo prohibió para disputar competencias en la categoría. Luego del Gran Premio de Suecia, donde ganara Lauda con este famoso monoplaza, denominado comúnmente como el Brabham con ventilador o turbina. Este invento fue puesto una vez en práctica por Jim Hall con su pionero Chaparral 2J en SP, pero también fue prohibido porque este, con sus dos ventiladores o turbinas posteriores, implicaba serios problemas para quienes lo seguían por las turbulencias que desprendía. Ver que también lleva skirts en su contorno inferior. El BT46B de Murray no era un genuino autoala, ya que en ese año solo el Lotus 79 lo era. El Brabham era un diseño aerodinámico coeniforme. Entonces buscó una solución alternativa. El asunto del Brabham era sin embargo algo diferente. En principio la turbina no estaba impulsada por un motor adicional como en el caso del Chaparral de SP, sino que estaba comandada directamente por una toma que salía de la caja de velocidades. Por cierto, en el Brabham, la turbina servía a sí mismo para refrigerar un radiador colocado horizontalmente, colocado allí ex profeso, por si había que refutar argumentos. Y debajo de la tapa del motor, que no recibía aire directamente, pero no cabe duda que su gran ventaja era el efecto aerodinámico sobre el tren trasero, aún visible a simple vista cuando el monoplaza estaba detenido en boxes, existiendo una filmación que lo corrobora. El efecto de presión apretaba de inmediato el tren trasero hacia abajo, como si una pesa imaginaria hubiera caído repentinamente sobre el chasis. ¿Cómo funcionaba este sistema? Se regulaba automáticamente por medio de dos sensores colocados en el monoplaza, dos tubitos pitot, que marcaban la presión de aire contra el monoplaza. A medida que la presión era mayor, variaba el paso de las aspas o paletas para no provocar una carga excesiva sobre el tren trasero y para trabajar cada vez menos a medida que el auto ganara velocidad en las rectas, precisamente donde el efecto de carga sobre el tren trasero no se necesitaba para nada. Al reducir la velocidad para entrar en una curva, el paso de las aspas o paletas variaba nuevamente, incrementando su acción, y la ventaja del Brabham a la hora de doblar era más que evidente. El aire desplazado por el Brabham provocaba terribles turbulencias a quienes lo podían seguir, haciendo en algunos casos literalmente flotar las suspensiones delanteras del monoplaza que viajaba cerca de la cola de Lauda o Watson. Poco después, este artilugio fue prohibido. Durante 1979 y 1980, los diseños Wing Car se multiplicaban, pero absolutamente todos copiaban al de Colin Chapman. Vayamos a un recorrido pseudo-evolutivo. Diseño del francés Gerard Ducarouge. Diseño del sudafricano Gordon Murray. Diseño del británico Ralph Bellamy. Diseño del británico Patrick Head. Diseño del francés Marcel Hubert. Diseño del británico Peter Wright. Diseño del británico Tony Southgate. Diseño del italiano Mauro Forgieri. Diseño del italiano Mauro Forgieri. Diseño del italiano Carlo Chitti. Con respecto al efecto suelo logrado por esos años y que nunca más se llegó a reproducir tan excepcionalmente en la Fórmula 1, el diseñador Pedro Campo definió perfectamente que, técnicamente, consiste en reproducir una diferencia de presiones en la parte superior y la parte inferior del monoplaza, aprovechando el efecto Venturi, o sea, la disminución de la presión estática de la vena fluida, aire, que circula por debajo del auto. Trasladando ahora este principio del auto ala de Fórmula 1 de aquella época, el asunto entonces sería más o menos así. Lo que sería el tubo es en realidad un túnel cuyas paredes están formadas por los siguientes elementos. A,
abajo el piso. B, arriba la parte inferior del chasis. Y C, a los costados, las skirts, polleritas o faldillas. Ahora supongamos que el monoplaza va a 200 km por hora. El aire que entra a esa velocidad al túnel formado debajo del monoplaza pasa a mucha más velocidad por su parte más angosta para luego disminuir nuevamente al salir. Al pasar más rápido, ¿ese aire se comprime? No, todo lo contrario, se expande. Pero pensar que el aire se comprime es un error común. Cualquier persona que no está familiarizada con la aerodinámica piensa exactamente eso. Porque una de las cosas más curiosas que tiene el famoso efecto suelo es que va contra la intuición. Pero siguiendo con el ejemplo, al expandirse a esa velocidad, produce debajo del monoplaza una disminución de la presión estática, provocando el efecto ventosa, que atrae el chasis hacia el suelo. Conviene tener muy en cuenta que el mayor efecto suelo se produce en el lugar que la carrocería tiene un menor despeje con respecto al piso. Lógicamente, siempre y cuando ese despeje sea el adecuado, ya que se había hecho creencia generalizada de que la más importante era la parte posterior del pontón, cuando la forma de ala va adquiriendo proyección ascendente. Así pues, la forma de ala en el remate posterior del pontón lateral sirve para evitar el desplazamiento turbulento de la capa límite, algo que también tiene particular importancia en el tratamiento aerodinámico. ¿Y qué es la capa límite? Es, por ejemplo, lo que hace que un avión que viaja a 800 km/h, una gota adosada a la ventanilla del lado externo no se desintegre, o sea, se mantenga allí intacta. Esto es porque la superficie del avión está rodeada por una capa de aire de unos 2 milímetros de espesor, puede ser más o menos, según el sector del fuselaje del avión, que permanece tranquila, casi quieta, mientras que al cabo de esos 2 milímetros el aire pasa a 800 km/h. Eso también sucede a menor velocidad que en un avión en los Fórmula 1, obviamente también en los autos ala de aquellos años, es decir, existe lo que sería una capa límite. Ahora bien, si el remate del ala fuera abrupta e irregular, el aire existente dentro de esa capa límite se desprendería en forma turbulenta, afectando la corriente de aire a la salida del tubo Venturi o túnel, incrementando la resistencia al avance. Entonces, cuanto más suave sea la inclinación ascendente del ala lateral del auto, más fija permanecerá la capa límite y más fluida será la salida del aire. Esto era un balance determinante para el diseñador. Por ello, no todos los autos ala de la época eran tan rápidos como otros. Esto tiene tanta importancia que la mayoría de los monoplazas incorporaba en la parte inferior de los pontones laterales, o lo que es lo mismo, la parte inferior del chasis, o lo que sería el techo del túnel, unas pequeñas aletas llamadas generadores de vórtice. Destinadas a mezclar la corriente de aire para activar la capa límite y evitar que se desprenda. Durante 1979 y 80 ya todos eran autos ala o wing car, pero se aproximaba la prohibición de los principales elementos que permitían su aplicación, las skirts, las polleritas, las faldillas. ¿Cuáles fueron las opciones para seguir sin skirts, pero aplicando el mismo efecto? Lo veremos en el próximo capítulo, el 7º.